Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tema nuevo. ¿Cómo se llama? Números complejos. El tema no es tan complejo como parece. Hay que apelar un poco a la imaginación, ¿sí? Ya se van a dar cuenta de qué se trata. ¿Lo vemos adentro? Hola, acá estamos de vuelta. ¿Vieron lo que es la magia de la tecnología? Era de día, es de noche, estaba con otra ropa, ahora estoy cambiando de ropa, todo en segundos. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Habíamos dicho que íbamos a hablar de los números complejos, ¿sí? Bueno, antes de hablar de eso, yo le quisiera decir que antes de hablar de los números complejos, vamos a hablar de los números imaginarios, ¿eh? Por eso les decía que este es un tema que requiere de mucha imaginación, ¿no? ¿Qué significan números imaginarios? Números que imaginó el hombre para resolver un problema que parece muy simple pero que no tenía solución. Bueno, ahí Tiara creo que me está diciendo que no vale que en la matemática se inventen cosas, ¿sí? Se imaginen cosas. Bueno, siempre fue así, ¿eh? Déjenme que les cuente algo. Allá lejos y hace tiempo, el ser humano, vamos a suponer en la época de las cavernas, necesitó contar, ¿sí? Ayudado de los 10 dedos de la mano, empezó a contar, no sé, supongamos sus pertenencias, 1, 2, 3, 4, y hasta ahí le fue bien en la vida, ¿no? Yo diría que hasta el día de hoy, porque todo lo que se inventó después de la matemática o lo que se descubrió después, son formas más o menos simplificadas de contar. Las operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, son formas simplificadas de contar. Creo que la actividad principal matemática del hombre es contar, ¿sí? Todo bien hasta que empezó el comercio. Cuando arrancó el comercio, como no podía ser de otra manera, empezaron las deudas, ¿sí? Y entonces ya el hombre no solo tenía que registrar lo que tenía, sino que también tenía que registrar lo que debía. Y entonces tuvo la necesidad de inventar cosas. ¿Y qué inventó? La cifra negativa. ¿Para qué? Para representar lo que le faltaba. No era lo mismo tener 2 vacas que le faltaran 2 vacas. El valor absoluto era el mismo, 2. Pero una cosa era representar lo que tenía y otra cosa era representar lo que le faltaba. Entonces agregó a esos números que el hombre naturalmente utilizaba para contar y que hoy los llamamos números naturales, le agregó esas mismas cifras pero con el signo negativo, que representaban lo mismo en valor pero lo contrario en cuanto a que era una deuda. Y ahí, al agregarse esas cifras negativas a las cifras que ya el hombre utilizaba para contar, genera un nuevo conjunto de números que es el conjunto de números enteros. ¿Se termina ahí la historia? No, no se termina, porque el hombre en algún momento empieza a medir, ¿sí? Quizás hasta por el comercio mismo también tuvo necesidad de empezar a medir. Las mediciones son importantes para saber lo que se da, ¿no es cierto? No es que vos vas a comprar medio kilo de queso y el fiambrero agarra la cuchilla, corta así nomás, ni lo pesa y te lo da. No, mide. ¿Cómo mide? En ese caso es pesándolo. Quien va a comprar tela para hacerse un vestido para un cumpleaños de 15, le miden la cantidad de tela, ¿no es cierto? Entonces cuando el hombre empieza a medir, se da cuenta de que no todas las cifras son exactas, que no le alcanza con la cifra entera, ya sea positiva o negativa. Y entonces se da cuenta de que existen números que están entre una cifra entera y la otra. Por ejemplo, entre el 4 y el 5 se da cuenta que existen números intermedios. Y entonces aparecen las fracciones. Las fracciones, como ustedes ya lo saben, son representaciones no enteras. Si bien los números enteros se pueden escribir como fracciones, ¿por qué? Porque al agregar las fracciones al conjunto de números que ya había en ese momento, que era el conjunto de números enteros, al agregar las fracciones tenemos que adaptar todos los números
a fracciones. O sea, todos los números deben poder escribirse como fracciones para poder adoptar a las fracciones a la familia, digamos. Cuando el hombre descubrió que los números enteros se podían escribir como fracciones, entonces amplió el conjunto y ese conjunto pasó a llamarse conjunto de números racionales, ¿sí? Bien, hasta ahí parecía que todo estaba bien. La época de Pitágoras, el tipo era un capo, en Grecia era como Maradona, había comunidades pitagóricas que lo seguían como si fuera un líder político, que de hecho lo era, casi un líder político. No ejercía quizás un cargo político, pero era les recomiendo un libro para los que les gusta leer que se llama El asesinato de Pitágoras, que habla mucho de esto. No sé si tiene mucho rigor científico histórico, pero como novela está buena, es un thriller, una novela policial, y que cuenta justamente que en esa época de Pitágoras eran todos felices hasta que se dan cuenta de que no todos los números se pueden representar con fracciones. Y entonces, ¿qué sucede? Aparecen esos números raros, ¿sí?, que tienen infinitas cifras decimales distintas. No se confundan con los periódicos. Ustedes saben que los periódicos también son números decimales con infinitas cifras, pero repiten un periodo, un patrón, como 3,6 con el arquito en el 6 significa 3,6666666, ¿sí? Ahí el hombre descubrió que también esos números los podía escribir como fracciones y podía meterlos dentro de lo que se llama conjunto de números racionales. Pero también descubrió que había unos cuantos otros, ¿sí?, que tenían la particularidad de tener infinitas cifras decimales no periódicas, es decir, distintas, que no respetan ningún patrón. ¿Se acuerdan de alguno? Ahí va, Lautaro, bien, bien. Pi es 1, Nosotros pi decimos 3.14 o 3,14, alguno que es un poquito más avanzado dice 3,1415 o 3,1416 si lo redondeamos, pero pi es un número que tiene infinitas cifras decimales. De hecho, hay calculadoras en Harvard, ¿sí?, que constantemente están buscando cifras decimales de pi y ya van por millones de cifras decimales, ¿sí?, sin encontrarle todavía, obviamente, un punto final, porque no lo tienen. Pero no solamente pi es el problema. Raíz de 2. Agarren la calculadora, pongan raíz de 2 igual y van a ver que se les va a llenar el visor de números hasta donde llegue el visor. Si el visor es mucho más grande, aparecerán muchas más cifras. Raíz de 3. Entonces aparecen los famosos números irracionales, ¿no es cierto? Con esos números irracionales, el hombre tenía que incluirlos junto con los racionales y entonces dijo, bueno, a ver, ¿existe la manera de que los números racionales se puedan escribir también como raíces? Y bueno, sí, más o menos, qué sé yo, uno puede decir que el 4 se puede escribir como raíz cuadrada de 16, que el 2 se puede escribir como raíz cuadrada de 4, ¿sí? Entonces el hombre vio que podía integrar a los números irracionales junto a los números racionales y llegó a la conclusión de el conjunto de números reales, que es el que venimos utilizando ustedes y yo desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Cuando ya en la secundaria empezamos a ver la matemática de una manera un poquitito más avanzada. Perdón. Bien. Y llegamos al punto en donde el hombre que ya tenía solucionado todos los problemas. Listo, ya está, macanudo. A partir de ahí empezaron a salir teoremas, empezaron a aparecer muchachos y muchachas de todas partes del mundo, no solamente de Grecia, que se convirtieron en grandes matemáticos, hasta que nos encontramos con un problema sin solución. Y el problema es este que están viendo por ahí, quizás, ¿sí? ¿Qué es esa ecuación? X cuadrado más 1 igual a 0. La tontería. Yo lo estoy escuchando ahí a del médico que me está diciendo, profe, es una pavada, X cuadrado más 1 igual a 0 lo resuelve mi hermanito. Bueno,
¿Cómo? Ah, vos me decís que tu perro lo resuelve. Bueno, vamos a ver, esperen un cachito. Bueno, vamos a ver si es verdad. Acá estoy con mi compañera que seguramente está un poco despeinada, pobre, porque en esta época de pandemia no hay peluquería para perros, entonces ella no quería, decía que estaba despeinada, quería la peluquería antes, pero yo la convencí. Bueno, Charo, a ver, acá los chicos me dicen que x cuadrado más 1 igual a 0 es fácil de resolver. ¿Vos qué tenés ganas de hacer? A ver. Ahí. Ah, ok. Bien. Pasaste el 1 para el otro lado, te quedó x cuadrado igual a menos 1. Ok, macanudo. ¿Y ahora? Ahí va, listo. Entonces ahora pasaste la raíz y te quedó x igual a la raíz cuadrada de menos 1. Vamos a dejar que se vaya. Tenemos un problema. Todas las guías nos dijeron de que no se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Qué hacemos? ¿Qué número encontramos para que sea igual a la raíz cuadrada de menos 1? O dicho de otra manera, si volvemos al paso anterior, vamos a ver si lo podemos hacer, ¿no? Vamos a volver al paso anterior. X cuadrado igual a menos 1. ¿Qué número elevado al cuadrado me da menos 1? Si todos sabemos que los números elevados al cuadrado siempre van a dar positivos. Agarren un número positivo, elévenlo al cuadrado, va a ser positivo. Agarren un número negativo, elévenlo al cuadrado, les va a dar positivo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular un número que elevado al cuadrado me dé menos 1? O, como habíamos visto recién, pasando el cuadrado para el otro lado, ¿cómo hacemos para que x sea igual a la raíz cuadrada de menos 1? Y entonces el hombre, una vez más, tuvo que inventar algo. ¿Y qué inventó? Un número imaginario. ¿Y cómo lo llamó? I, de imaginario. No fue muy original, ¿no? Ese número I vale raíz cuadrada de menos 1. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Vamos a ver. Bueno, repasando un poco, vamos a intentar resolver entonces la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es el más 1 de la izquierda, pasarlo hacia la derecha como menos 1, y entonces nos va a quedar x cuadrado igual a menos 1. Ahora ese exponente, esa potencia 2, la vamos a pasar como raíz cuadrada hacia el otro lado, y nos va a quedar x igual a la raíz cuadrada de menos 1. Por lo que acabamos de decir, el hombre decidió imaginar un número, inventar un número que sea el resultado de raíz cuadrada de menos 1. Y a ese número lo llamó i. Con lo cual esta ecuación se resuelve diciendo que x es igual a i. Así como el 1 es la unidad de los números reales, la i es la unidad de los números imaginarios. Así como con el 1, que es la unidad de los números reales, se pudieron formar todos los números reales, con la i, que es la unidad de los números imaginarios, vamos a poder formar todos los números imaginarios. Y al mezclar los números reales con los números imaginarios, para terminar este cuento que les vengo contando desde el principio, vamos a generar un nuevo conjunto que ya va a ser superior al conjunto de los números reales, que se va a llamar conjunto de números complejos. Entonces, el conjunto de números complejos es el conjunto de números reales e imaginarios. Pero antes de ver esto con más detalle, vamos a tratar de hacer un ejercicio nuevo.
Vamos a intentar resolver x cuadrado más 34 igual a menos 2. Si uno lo mira un poco, se asusta porque dice, pará, x cuadrado va a ser positivo porque todo número elevado al cuadrado es positivo. Si a ese número positivo yo le sumo 34, ¿cómo hago para que me dé menos 2 que es negativo? No parece tener mucha lógica esto, ¿no es cierto? Bueno, en el conjunto de números reales, este problema no tiene solución. Pero nosotros hemos inventado la y. Vamos a ver, y recuerden que la y era la raíz cuadrada de menos 1. Vamos a ver si nos sirve. ¿Qué es lo primero que haríamos acá? Correcto, pasar el 34 para el otro lado, como menos 34. Nos quedaría entonces que x cuadrado es igual a menos 2 menos 34. Bueno, todos sabemos que menos 2 menos 34 es menos 36. Con lo cual nos queda que x cuadrado es igual a menos 36. Ahora pasemos la potencia. La potencia 2 la pasamos como raíz cuadrada. Nos queda entonces que x es igual a la raíz cuadrada de menos 36. Ahí pareciera que estamos en un callejón sin salida. Pero recordemos un poquitito de la operatoria que se hacía con raíces. El menos 36 se puede descomponer. Fíjense, 36 por menos 1. Nadie duda que 36 por menos 1 es menos 36. Bueno, descompongo el menos 36 como 36 por menos 1. Pero si recordamos la operatoria de las raíces, sabíamos que cuando había una multiplicación dentro de una raíz, esa raíz se podía abrir, se podía separar, hacer más o menos algo como esto, ¿no es cierto? Decir entonces que x es igual a la raíz cuadrada de 36 por un lado, por la raíz cuadrada de menos 1 por el otro. Bueno, todos sabemos que la raíz cuadrada de 36 es tanto 6 como menos 6. ¿Y la raíz cuadrada de menos 1? Correcto, y. Por definición, ¿no es cierto? Y es igual a raíz cuadrada de menos 1. Y entonces, de esta manera, obtenemos el resultado que andamos buscando. X es igual a más menos 6 por y, o sea, 6y. Fíjense cómo dentro del cuerpo de los números complejos, dentro del conjunto de los números complejos, le encontramos solución a una ecuación que no tendría, en principio, que tener solución en el conjunto de los números reales que nosotros habíamos estudiado hasta hace muy poquito tiempo. Ahora, la pregunta que nos hacemos para terminar es la siguiente. ¿Los números complejos son realmente un invento? Y vamos a ver que la naturaleza nos tenía preparada una sorpresa, porque los números complejos están en la naturaleza. Se utilizan para medir magnitudes muy grandes, la del cosmos, o muy pequeñas, como la de las partículas subatómicas. Los ingenieros lo usan para la electricidad o para medir la velocidad de los gases y de los líquidos. O sea que, ¿pero cómo? ¿No eran un invento? Bueno, una vez más, las matemáticas nos muestran que en realidad muchas veces representan modelos de cosas que ya existen en la naturaleza. Y por eso muchos filósofos, y esto ya se lo tendrían que preguntar al profesor de ustedes de filosofía, ¿no es cierto? Pero muchos filósofos han dicho en más de una oportunidad que el mundo está construido, diseñado, sobre modelos matemáticos. Pero eso ya es otra historia. La clase de hoy no tiene tarea. Es importante que ustedes vean esto con detenimiento, porque ya sí, la clase próxima vamos a hacer ejercicios trabajando con los números complejos como números que tienen una parte real y una parte imaginaria. Y a partir de eso vamos a poder hacer operaciones, cálculos y seguir trabajando en esto que dimos en llamar el fascinante número de los números complejos. Chao.